¿Aló? Bien, doctor. Doctor. Buen fin de Sí, semana. todo bien. Perfecto. A ver, mientras esperamos que ingresen los demás, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Han podido ver lo que, eh, lo que hemos pasado, clases, todo eso? ¿Les han hecho llegar la presentación, la tercera creo que faltaba, ¿no? Sí, doctor, buenas noches. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Doctor, Buenas buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿dónde quedamos la última vez? A ver, no me acuerdo. Era la tercera también, ¿no? Sí. Creo que hemos terminado la tercera, ¿no? A ver, cuarta, tercera. Voy a revisar un segundo. Operaciones, hemos hablado de los cheques, hemos hablado de... ustedes tenían que dar una revisión de los intereses, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Han visto algo de los intereses? No. Buenas noches, licenciado. Hola, María, ¿qué tal? Sí, estaba viendo los tipos de intereses y el concepto de tasa de interés activo y los tipos de intereses que tenía. Bueno, los intereses dice que es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones, así también el costo de un crédito. Y bueno, el interés se calcula en porcentaje. Perfecto. Bueno, lo que han visto en las láminas, en realidad, es la forma del cálculo. No se olviden que en materia comercial, el tema de los intereses está en realidad regulada por el mercado, ¿no es cierto? Entre comillas. ¿Ya? Salvo para algunos sectores que está establecido por norma, ¿ya? Son sectores normalmente estratégicos, y eso va a depender en realidad, bueno, pues de cada estado, en realidad. En el caso nuestro, por ejemplo, ya si bien la mayor parte está regulada por un tema de mercado, hay ciertos sectores que el Estado puede considerar, en este caso, el crédito productivo, el crédito de vivienda de interés social, que pueda determinar a través de norma, un decreto, etcétera, puede establecer tasas mínimas y máximas, ¿no? Pero los demás están regulados básicamente por un tema de mercado, ¿no? Lo que sí hay acá hay un tema, por ejemplo, que los intereses tienen que estar claramente definidos, no se puede cobrar más de lo que se establece, y que obviamente tiene que estar claramente identificado. Acá hay un tema de transparencia que se aplica acá. ¿Se acuerdan de que había un principio de transparencia que hablábamos en el derecho comercial y obviamente en el derecho bancario es plenamente aplicable? Es el que se tiene que saber, el cliente tiene que saber exactamente qué es lo que les está cobrando, ¿ya? Otro tema que es importante acá es que aparte de eso no se les puede cobrar algo por algo o algún servicio en realidad que no esté justificado como servicio, ¿ya? Comisiones por X se pueden inventar antes los bancos, antes de la norma, se podían inventar algunas comisiones y les cobraban, ¿no? Por ejemplo, la comisión que se cobraba por un tema de prepagos de los créditos, ¿no? Si uno quería prepagar, digamos, un crédito, le aplicaba una comisión, una especie de penalidad,
¿no? Ahora no es aplicable eso, básicamente ese tema ha sido restringido a servicios efectivamente prestados por el banco. O cuando uno pedía alguna información, unos extractos extras, entonces, bueno, pues le cobraban una comisión y, bueno, encarecía en realidad el préstamo o básicamente le cobraban al cliente cuando en realidad no correspondía. Entonces, salvo esas aclaraciones, en realidad, bueno, la tasa ya sabemos, la tasa activa, bueno, acá hay una tasa, cuando hablamos de intereses tenemos que diferenciar entre la tasa activa y la tasa pasiva, ¿no es cierto? La tasa pasiva es la que paga el banco, ¿no? Por los depósitos, y la tasa activa es la que el banco cobra, y la diferencia entre una y las otras tasas es lo que se llama el spread, es lo de lo que viven los bancos, ¿no? Es la ganancia en realidad. Ya, bueno, obviamente ahí tienen que aplicar otro tema de costos, ¿no? Los costos operativos, y la diferencia en realidad va a ser la utilidad del banco. Bueno, esa parte, como les he dicho, que le den una revisadita, y habíamos quedado que si había alguna duda, hoy día tenían que comentarla. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que quieren aclarar antes de que continuemos. Doctor, buenas noches. ¿Aló? Sí. Buenas noches, doctor. Una consulta. Sí, ¿quién habla? En lo que come Grover Cárdenas. Hola, Robert. ¿Cómo está? Una consulta en lo que comenta de penalidad por un pago anticipado o por un prepago. Sí. Eso rige para todos los nuevos créditos, pero los clientes que tienen la cláusula sigue siendo vigente hasta que el crédito, ¿verdad? No, ya no hay eso, ya no hay esos cobros. Antes había. Ah, Ya no hay. La ASFI ha prohibido esos cobros. El prepago, en realidad. De acuerdo. O sea, la comisión por prepago. ¿Ya? Antes sí había, no había una regulación. Entonces, ahí había un negocio implícito de los bancos, porque los agarraban básicamente a los clientes, y por no soltarlos, les aplicaban unas tasas que no estaban reguladas. Entonces el cliente se veía en el problema, ¿no? Bueno, además eso derivaba, o sea, radicaba en realidad en un tema de guerra entre bancos para llevarse carteras, ¿no? Entonces, por llevarse la cartera, les ofrecían pagarles incluso algunos gastos, y bueno, ahí como reacción los bancos empezaron a cobrar esta tasa por prepago, y en algún momento saltó ese tema, se quejaron, y al final la ASFI reguló que eso no estaba permitido, ¿no? Que uno tiene la libre posibilidad de prepagar y llevarse su crédito pues a cualquier lado sin pagar ninguna penalidad. ¿Sí? Gracias. Ya, pero sí en algún momento había esas comisiones. Bueno, lo cierto es que antes, cuando el tema de la banca era un poco más libre, de libre mercado, porque si bien todavía se sujeta a eso, había una cierta libertad de crear comisiones, y de eso también un poco que se sujetaba el tema de la oferta y la demanda. Si un banco, por ejemplo, te cobraba comisiones de todo y de nada, bueno, se suponía que el mercado mismo iba a regular, y si era un banco así, pues ya no iba la gente a optar por eso, ¿no es cierto? Pero al final se ha visto que era necesario proteger nomás al consumidor financiero, porque, bueno, pues primero que la falta de conocimiento, en segundo siempre la víctima era el cliente final, porque al fin y al cabo podría ser que sea un tema de mercado, pero al final pues el que se veía afectado era el prestatario, ¿no? Entonces, a partir de estas restricciones ¿no? que se plantean en la regulación, bueno, se va regulando esa parte de manera de no perjudicar al cliente. Entonces, esa es una justamente de las funciones del regulador, de ir viendo qué aspectos, qué cosas van a perjudicar al cliente financiero para regularlas justamente, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, es eso. No sé si hay alguna otra pregunta antes de continuar. Bueno, la parte de, a ver, vamos a terminar rápidamente la parte de operaciones neutras, que creo que es esta, si no me equivoco.
Sí, operaciones neutras. Ya solamente para repasar principios, ya hemos hablado entonces de las operaciones activas, pasivas, bueno, pasivas que son los depósitos, en los cuales genera una obligación para los bancos, las activas en las cuales se genera derechos a favor del banco, ¿no? Que son los préstamos en sus diferentes modalidades. Hemos hablado de la línea de crédito, del préstamo mutuo y bueno, algunas otras, otros tipos de créditos. Hemos visto una clasificación incluso de tipos de préstamos. ¿Qué más les puedo decir de esto de los préstamos antes de continuar esto? Que hay otro tipo de préstamos que son muy especiales, que son los préstamos estructurados, los préstamos sindicados, que en realidad no entran al campo en realidad de las operaciones comunes y corrientes, sino que no todos los bancos lo dan, sino que son bancos que probablemente se pueden especializar, por ejemplo, en este tipo de operaciones. Que son, ya les digo, préstamos que se hacen a medida de los clientes. Después podríamos hablar de algunas operaciones, y aquí cuando hablamos de operaciones contingentes, vamos a ver cómo hay algunas operaciones contingentes en realidad que de alguna manera se pueden volver también operaciones activas, ya, a ver, vamos a ver en los diferentes ejemplos. A ver, por ejemplo, vamos a hablar dentro de los servicios, vamos a hablar de los títulos valores, depósito de títulos valores. En realidad esta es una operación netamente de servicio, estamos hablando de depósito, estamos hablando de operaciones que, en realidad generan una comisión para el banco. Cuando hablamos de este tipo de depósitos, estamos hablando del depósito regular. ¿Qué es el depósito regular? Que en realidad una vez que te depositan ciertos valores, ¿no? Tienes que devolver los mismos. Aquí no puedes cambiarlos, ¿no ves? Es un servicio de custodia en realidad. Esto ya no tiene mucha vigencia, si bien los bancos lo pueden hacer, no sé si ya es negocio. Primero porque hay muy pocos títulos valores que ya todavía se los mantienen de manera cartular, porque ahora ya hay un proceso de desmaterialización de valores. Además hay entidades especializadas. Cuando entremos a ver el mercado de valores, en esta semana ya vemos, ¿ya? Hoy día es básicamente el día que vamos a ver banca, ¿ya? Los otros días ya vamos a ver mercado de valores. Hay, por ejemplo, la EDB, la entidad de depósito de valores, que es una entidad que justamente se especializa, y una de las especialidades es la custodia de este tipo de valores. Pero además no solamente custodia física, sino puede ser la custodia a través de la desmaterialización de estos valores, ¿no? ¿Qué es desmaterializar? Es quitar el elemento cartular y volverlo una anotación en cuenta, ¿no? O sea, un registro contable. Entonces, de esa manera, el valor desaparece, obviamente, físicamente lo custodian, lo desmaterializan y generan una cuenta, ¿no? Un código, una cuenta que tiene básicamente todas las características del valor. Bueno, ya hablando del servicio en particular de los bancos, si bien lo pueden prestar, si tienen clientes, es una operación de servicio, y la obligación de la entidad financiera es de devolver el documento, el valor, en las mismas condiciones. A veces acá hay algunas gestiones que adicionalmente hacen, como por ejemplo el tema de la administración, el cobro de los dividendos. Esta labor también ha sido un poco transferida a las agencias de bolsa, ¿ya? Que no se olviden que muchas entidades financieras tienen su agencia de bolsa adicional, ¿ya? Entonces, si hay este servicio, ya no lo hacen los bancos, sino lo derivan a sus agencias de bolsa para que hagan este trabajo, ¿no? Sobre todo el tema de la administración de los portafolios de valores. Pero sí vemos en el código, digo, en la ley de servicios financieros, es una operación que pueden hacer los bancos. Otro servicio contingente o de servicios es pues las cartas de crédito o créditos documentarios. Esto es un instrumento que se utiliza básicamente para que ayuda al mercado, a las exportaciones, importaciones y exportaciones. Es un servicio para ¿cómo se llama? Es un servicio para comercio exterior, en realidad, ¿no? ¿Cómo funciona y a qué se refiere con crédito documental?
crédito documentario o acreditivo, o son las cartas de crédito que alguna vez han debido oír. Es básicamente, esto funciona a través de que un banco local va a abrir una carta de crédito para que otro banco en el exterior, donde está el proveedor de los servicios, la reciba y con el aval del banco que va a emitir esa carta, ¿ya? De un crédito para que se importe, o sea, para que se importen ciertos recursos, ¿ya? O sea, ciertos bienes. Entonces, también se llama, como les decía, crédito documentario, porque justamente todo lo que manejan los bancos son papeles, cartas, documentos de embarque, ¿no? Y todos los documentos que respaldan justamente la importación o exportación, dependiendo de la parte que se maneje, ya, de ciertos bienes, ¿no? Ciertos bienes de mercadería. Más adelante un poco vamos a ver cómo acá más o menos cómo funciona. A ver, vamos a explicar rápidamente cómo funciona, ¿no? Por un lado tenemos el comprador, que es el ordenante, que va a solicitar, perdón, que va a solicitar a un banco, local, ¿ya? Que se emita una carta de crédito. ¿Ya? Esta carta de crédito justamente va a ser un aval, ¿ya? Que se lo va a enviar, se la manda de manera electrónica a un banco corresponsal. Haremos de cuenta que es en China, ¿ya? La carta de crédito es aquí en Bolivia. Obviamente, previamente para eso, el comprador tiene que hacer unas cotizaciones, tiene que sacar una proforma de qué quiere importar. Digamos que está importando cerámicas, por darles un ejemplo, ya de China. Entonces va a ser su proforma de cuánto quiere importar, etcétera, etcétera. Con esa proforma, con los costos, va a ir a un banco local, banco mercantil, por darles un ejemplo, a solicitar una carta de crédito. El banco mercantil va a emitir esa carta de crédito contra un banco corresponsal que tiene ahí. Los bancos tienen una lista con qué bancos trabajan en el exterior, en cada país. ¿Ya? O pueden hacer un intermediario a través de otro banco, por ejemplo, que no necesariamente tenga el banco mercantil, sino que un banco como el que trabaja el banco mercantil sí tiene, por ejemplo, un banco corresponsal, pero bueno, esas ya son un poco complicaciones de la operativa. Entonces, el banco lo que hace es examina la solicitud, acepta la carta y emite la carta de crédito. La envía el banco que se contacta con el otro banco corresponsal, ¿no? En el domicilio del vendedor, hemos dicho en China, en Shanghái, digamos, ¿no? Ese banco va a recibir esta carta de crédito, en el cual hay unos datos en los cuales va a notificar al proveedor de estas cerámicas y le va a decir, señor, le va a llamar, hemos recibido un banco desde Bolivia, una carta de crédito a su nombre para la importación de cerámicas para el señor tanto, ¿no? Todos los datos. Ese acto se llama notificar, ¿ya? Se notifica y se confirma la recepción de esa carta de crédito. Contra esa confirmación, el banco corresponsal se va a encargar, bueno, después de notificar, se va a encargar de recibir toda la documentación, ¿ya? Requerida para avalar que el exportador esté enviando la mercadería. Entonces, el vendedor, conociendo de la existencia de este crédito a su favor, procede al despacho, el envío de la mercadería y genera la documentación respaldatoria correspondiente a los documentos de embarque, los seguros, etcétera, ¿no? Es un mecanismo muy especial, muy técnico, ¿ya? Hay que, obviamente, previamente, esta parte de la negociación la hacen las áreas que saben de este tema, qué tipo de envío va a ser, ¿no? Puesto en frontera, FOB, no sé. ¿Ya? O sea, hasta dónde va a llegar la mercadería, que tiene que tener obviamente los documentos, los seguros correspondientes, etc. Entonces, una vez que el vendedor procede a despachar la mercadería, va a generar esta documentación y se va a presentar todos esos documentos al banco que le ha notificado, ¿no? Al banco corresponsal. Este banco va a examinar estos, va a decir sí, tienen todos los documentos correspondientes y contra la entrega de esos documentos le va a pagar, ¿ya? Entonces el banco corresponsal paga el monto, ¿no? de la carta de crédito y remite todos los documentos al banco emisor que está en Bolivia.
El banco quiere que el emisor que esté en Bolivia recibe los documentos, los revisa, ¿ya? Y si está todo en orden, básicamente le paga. Ahora, este proceso de pago, ¿ya? Puede tener algunas etapas, ¿no? Muchas veces le notifica al ordenante aquí, el local, en Bolivia, digamos, y le dice, ya has recibido tu dinero, dame el dinero, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer el ordenante aquí en Bolivia es entregarle el dinero para que el banco proceda a pagarle al banco corresponsal allá en Shanghái, ¿ya? O básicamente, y ahí viene el tema cuando esta carta de crédito se vuelve una carta de crédito financiada, o el banco directamente va a pagar y ese dinero que está pagando se va a convertir en un préstamo a favor del ordenante. Entonces, básicamente así funcionan las cartas de crédito. No voy a ahondar más en esto. No sé si alguien tiene una duda, si alguien quisiera que le aclare algo, si se ha entendido. Se llama crédito documentario, básicamente, ¿por qué? Porque todos los bancos, tanto el banco local como el banco corresponsal, trabajan básicamente en base a documentos. Acá la pericia, la experiencia, el expertise en realidad que tienen que tener las áreas de comercio exterior de los diferentes bancos es en analizar que la documentación esté en orden, ¿no? Si está en orden toda la documentación, se procede a hacer los pagos correspondientes. Y obviamente para pagar, el banco tiene que asegurarse que haya los fondos suficientes. Si no hay los fondos, pues le puede financiar también al cliente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere alguna aclaración sobre el crédito documentario? Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Luis. Sí, voy a hacer una consulta. Para realizar la carta de crédito, ¿deben debitar de su cuenta antes de realizar esos documentos o al final nomás se le debita? No necesariamente, lo que te digo. Obviamente, la operativa la tienen que preestablecer con el banco, ¿no? O sea, si va a ser una carta prepagada, se llama, o puede ser financiada, ¿ya? Si es una carta prepagada, obviamente al momento de solicitar la carta, ¿ya? O de la emisión, si quieres, la carta, el cliente tiene que tener los suficientes fondos en su cuenta. Si es una carta financiada, no va a tener, y cuando lleguen los documentos, el banco ya se va a encargar de pagar, y el momento que ya pague el banco, ya le va a decir, oye, he pagado tanto y me vas a pagar en tantos, ¿no? O como hemos quedado, me vas a pagar en un año todo esto, en 6 meses. Entonces se vuelve esta operación que era contingente en realidad, que por el servicio de esta carta de crédito solo se paga una comisión, ¿no es cierto? Por la emisión de la carta, se va a volver en una operación activa, ¿ya? Porque se va a volver en un préstamo. Exacto. Ya, con una garantía y todo, ¿verdad? Exactamente, claro, obvio. Ahora, muchas veces la misma mercadería puede ser también la garantía, porque no se olviden que el banco, ya, al recibir los documentos de embarque es lo que le va a entregar al cliente una vez que pague, ¿ya? Entonces, con esos documentos de embarque, el cliente recién puede ir a sacar de la aduana su mercadería. El banco en este momento, todos esos documentos, ojo, vienen endosados a favor del banco. Y el banco tiene que, para poder entregarle, le tiene que volver a endosar a favor del cliente final. Perfecto, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, la operativa es un poquito más compleja desde el punto de vista técnico. Yo no sé si aquí en el diplomado van a llevar algo, ¿no? Alguna materia sobre comercio exterior. Seguramente que sí, debería estar dentro del programa. Y ahí justamente es donde van a ver un poco más la operativa. Yo les estoy dando una operativa general y un poco el respaldo, cómo funciona desde un punto de vista técnico legal, digamos, ¿no? ¿Ver? Porque es crédito documentario. ¿Sí? Ya, ¿alguien, alguna pregunta más? Ya. A ver, veamos acá garantías. Bueno, ¿qué otros tipos? A ver, antes de pasar las garantías, veamos qué otro tipo más bien de operaciones contingentes hay también. Hay otro tipo de operaciones contingentes, como por ejemplo las boletas de garantía, ¿ya?
¿Qué son las boletas de garantía? Forman parte de todo el grupo que se llama las fianzas. ¿Qué es una fianza? Es una garantía que da un banco. Entenderán que es una operación contingente porque en realidad es también otro servicio. El banco lo que está prestando es el servicio de afianzar. Entonces, por esas fianzas, obviamente el banco lo que va a cobrar es una comisión, ¿ya? Pero al igual que las cartas de crédito, estas fianzas en algún momento se pueden convertir en una operación activa. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estas garantías son cobradas, ¿no? Si en realidad la fianza no se la utiliza, o sea, no la cobra nunca, nace y muere como una operación contingente. Solamente es el servicio de la garantía. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente se suscribe un contrato de fianza bancaria, ¿ya? Por la cual el banco se compromete a emitir una boleta de garantía para afianzar ciertas cosas, ¿no? Aquí hay una normativa, no se puede afianzar todo, sino que hay una normativa especial establecida por la ASFI de qué cosas se puede afianzar. Y dentro de esas están básicamente estas operaciones u obligaciones que están, por ejemplo, establecidas en las normas básicas de contratación, ¿ya? Las que normalmente son utilizadas para contrataciones públicas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de las boletas de garantía de correcta inversión de anticipo, de cumplimiento de contrato, las de seriedad de propuesta, ¿no? Principalmente. Esto no quiere decir que no haya otras áreas de financiamiento también, y además se puede también establecer fianzas entre privados, pero esas son la gran mayoría del tipo de fianzas que se hacen. Normalmente son para, como les digo, para contrataciones estatales, por eso es que están un poco descritas en estas normas. Entonces, el objeto es que estos documentos lo que van a ir es a garantizar obligaciones. Como verán, normalmente no se garantizan obligaciones pecuniarias, no obligaciones en general, de dar, de cumplir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento de contrato. Sí va a tener un monto, porque se tiene que establecer un monto de máximo de la garantía que va a cubrir, o la cobertura, como se llama, pero está ligado en realidad al cumplimiento de una obligación contractual. Entonces, estas boletas se van a poder ejecutar cuando, por ejemplo, hay un incumplimiento del contrato, ¿ya? Y el efecto, en realidad, de este incumplimiento es se cobra la boleta de garantía. Cuando es una correcta inversión de anticipo, lo propio. ¿Qué se está garantizando a través de una boleta de correcta inversión de anticipo? Se está garantizando que el anticipo que reciben 10, 20% para una determinada obra sea utilizado en la obra. Si se determina que contractualmente no se está cumpliendo eso, esa boleta puede ser ejecutada. Y, por ejemplo, el tema de la seriedad de propuesta es otro tema, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca con esto? Nuevamente, es una obligación de hacer, de que a una licitación se está presentando con la seriedad correspondiente, no es por entrar nomás por entrar a una licitación, sino que realmente hay la intención de adjudicarse este contrato, por se pide seriedad de propuesta, ¿ya? Y es igual, acá lo que se está afianzando es la actitud, ¿no? La responsabilidad, digamos, el momento de adjudicarse, por ejemplo, una obra, de cumplir con todos los documentos. Por eso se llama seriedad de propuesta. Hasta que estas boletas, si es que durante toda la vida no se la ejecutan, hasta ahí se quedó una operación contingente. El momento que se ejecuta, ahí viene el tema, se vuelve una operación activa. Y ahí viene lo que hablábamos con Luis hace rato, algo similar. Estas boletas tienen que tener su garantía como contingente, puede ser una garantía hipotecaria, puede ser, ¿no? O sea, normalmente se las emiten dentro de una línea o de una operación puntual con garantías correspondientes. Entonces, ante la ejecución, el banco lo que tiene que hacer, y más es una garantía primer requerimiento, ¿ya? Tiene que agarrar y pagar. Entonces, va a dar la vuelta y le va a decir al cliente, mire, me están ejecutando, o me traes la plata o se va a convertir en deuda. Entonces, si trae la plata y se paga con el dinero del cliente, bueno, no hay ningún problema, siempre fue contingente y morirá. Nació y morirá contingente. Pero si no hay plata, el banco va a tener que pagar y esa operación se va a convertir en una operación activa
y obviamente va a tener que pagar, ya sea de golpe o a plazos, va a tener que pagar el cliente. Eso obviamente hay que pactar previamente, ¿no? Con el cliente. Bueno, esas son, después dentro de las contingentes también hay otros servicios que los vamos a ver un poquito más adelante, como ejemplo las comisiones de confianza, las operaciones de fideicomiso, bueno, ya están las de custodia, principalmente, ¿no? Hay también otras que se consideran operaciones contingentes, como el servicio de cambio, compra-venta de moneda extranjera, ¿no? Y bueno, lo que gana el banco en realidad es la diferencia entre, ¿no?, los tipos de cambio, tipo de cambio de la moneda, pero siguen siendo operaciones contingentes. Ahora hablemos un poco de las garantías. No puedo ver, un segundito. Ya, ahí nomás, ya, no importa. A ver, veamos, solamente para darles un pantallazo general. Cuando hablamos de garantías, vamos a hablar de un tema que antes tenía mucho peso desde el punto de vista crediticio. O sea, no es que ahora no valga, sino que antes, por ejemplo, la evaluación de un crédito se centraba en el tema de las garantías. O sea, ¿qué es una garantía? Es el respaldo detrás de una operación activa que va a garantizar en caso de incumplimiento de parte del acreedor, ¿no? ¿No es cierto? Del cliente del banco. Cuando hablamos de garantías, entonces, estamos hablando de dos tipos que existen de acuerdo a la legislación. Ya son las garantías reales y las garantías personales. Cuando hablamos de garantías reales es que están respaldadas en bienes cuyo respaldo normalmente está basado en un registro, ¿ya? Entonces ahí como podemos hablar de dos principales tipos de garantías reales, que son la hipoteca, ¿ya?, y la prenda. ¿Qué es una hipoteca? La hipoteca es una inscripción que se aplica principalmente en los bienes inmuebles, pero también en algunos muebles sujetos a registro. Bueno, tema de los muebles es muy fácil. Son todos aquellos bienes, terrenos, edificios, ¿no?, que por cuya característica pues no es posible trasladarlos de un lugar a otro, por eso que se llama bienes inmuebles, ¿ya? Pero también son susceptibles de hipotecar o inscribir en los registros públicos algunos muebles sujetos a registro cuyas características permiten justamente que estos bienes tengan un registro. Básicamente acá estamos hablando de vehículos, aviones o alguna maquinaria que tuviera un registro especial. ¿Ya? Entonces a estos también se les aplica la hipoteca. ¿Qué pasa cuando se aplica la hipoteca? La hipoteca es la inscripción, es registrar en la partida, en el registro de cada bien, la deuda. Entonces esto va a permitir que haya un privilegio, ¿ya? Y aquí viene bien clarísimo, tienen el bien específico, que es la hipoteca, es un privilegio, es una preferencia que se establece en favor del acreedor. Ahora, este tema de los privilegios se van registrando en función, vayan ingresando al registro. Entonces, por eso se habla de una orden de prelación respecto al privilegio que puede ingresar, respecto a varias hipotecas que puede ingresar en un registro. Porque sí, la norma establece que puedes registrar las garantías que quieras dentro del inmueble, ¿ya? Pero van a ir ingresando en orden de prelación, ¿ya? En función de las fechas. Obviamente que el que primero ingrese va a tener más privilegio, ¿no? Si se elimina la primera partida o el primer registro, obviamente automáticamente va a subir la que sigue al privilegio y así sucesivamente. Eso se aplica, ya les decía, en los bienes muebles y muebles sujetos al registro. Ya, el equivalente para este registro en los bienes muebles es la prenda, se habla de prenda, no de hipoteca, ya, que de alguna manera tiene el mismo efecto, obviamente la operativa es un poco diferente,
¿Por qué? Porque estos bienes no tienen normalmente un registro donde anotar estos gravámenes, si quieren. Entonces, aquí además vamos a ver de dos tipos de prendas que la norma reconoce. Por un lado, la prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento. ¿A qué se refiere con desplazamiento y sin desplazamiento? Por principio, todas las prendas se aplican a los bienes muebles y si son bienes muebles, todos se pueden desplazar en realidad. Desplazar quiere decir mover de un lado al otro. ¿Ya? En realidad, no está la diferencia no está en el hecho de poder movilizar físicamente los bienes, sino en el hecho de la posibilidad económica de hacerlo. ¿Ya? Una prenda sin desplazamiento es aquella prenda que no se puede mover, ¿ya?, del lugar donde se la está prendando porque cumple ciertos fines económicos. Por ejemplo, la prenda la prenda hotelera, ¿ya? O sea, ¿qué es la prenda hotelera? Por ejemplo, son las mesas, las camas, los veladores de un dormitorio, etcétera, que son prendadas, ¿ya? Bien físicamente se las podrían mover, ¿ya? El momento que las cambian, ¿me están oyendo, perdón? ¿Aló? ¿Me oyen? Se cortó un poco, creo, ¿no? Sí, está bien, no se corta. Sí lo veíamos. ¿Aló, aló? Se cortó un poco, ¿no? Creo, ¿o no? Suena entrecortado, sí. Sí, un poquito. Ah, ya. Entonces, una prenda hotelera, por ejemplo, prenda industrial, ¿ya? O sea, físico no es posible, ¿ya? Entonces, ahí se habla de prendas sin desplazamiento. Entonces, cuando uno va a prenda hotelera o prenda que cumple un fin, o sea, por ejemplo, el equipo de carpintería, de una carpintería, ¿no? Todos su maquinaria, sus martillos, su sierra, etcétera. Si uno va a prender todo eso, entonces, por el fin que cumple, tiene que ser un prenda sin desplazamiento, porque si se la sacan, ¿con qué va a trabajar el carpintero? ¿Con qué va a poder cumplir? Va a poder generar dinero. Lo propio en un hotel, lo propio en una industria, ¿ya? Por eso ahí se aplica la prenda sin desplazamiento. En una prenda sin desplazamiento, ¿qué quiere decir? Que la prenda, como no se la puede mover, el depositario de esa prenda normalmente es el mismo dueño, ¿ya? Y es el responsable de que esos bienes no desaparezcan, ¿ya? En cambio, en una prenda con desplazamiento es aquella prenda que sí la puedes mover de un lado al otro y en realidad para que se pueda aplicar correctamente una garantía prendaria, esa prenda al depositario, ¿ya? Y el depositario se va a hacer cargo de esa, va a ser responsable de esa prenda y en caso de incumplimiento, la entidad acreedora tiene que ir a pedirle, a ejecutarle al depositario, ¿ya? Como les decía, en la práctica muchas veces, incluso aquellas prendas que no son sin desplazamiento, se quedan a cargo, por ejemplo, del mismo prestatario, ¿ya? Y lo nombran depositario al mismo prestatario. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la prenda doméstica, ¿ya? ¿Cuál es la prenda doméstica? Toda prenda que tiene, por ejemplo, una persona, sus muebles, ¿no? Televisores, muebles, camas, etcétera. Ahí no se puede aplicar prenda sin desplazamiento, ¿ya? Ahí es prenda nomás. Eso, en realidad, para que se pueda cumplir, debería llevarse a algún lado o nombrar un depositario diferente que vaya vigilando, que no haga desaparecer y todo eso. Entonces, muchas veces se hace eso en la operativa, se nombra un tercero depositario o a la misma persona que es dueña se lo nombra depositario. ¿Qué pasa si se pierde esa prenda? Bueno, obviamente es responsable esa persona ya por la existencia de esa prenda o en caso de que se pierda por la reposición de esa prenda en caso de que desaparezca. Y después tenemos las garantías personales, que también se llaman quirografarias, y aquí podríamos hablar de dos tipos, las personales netamente personales como son las de las personas naturales, o también las garantías quirografarias referidas a garantías empresariales, por ejemplo, ¿no? Una empresa que garantiza a sola firma, o sea, de manera quirografaria, pero con todos los bienes de alguna empresa.
¿no? Cuando uno está hablando de garantías personales o quirografarias, acá es una garantía de tipo genérico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se garantiza con ningún bien en particular, sino con todo el patrimonio que tenga esta empresa. ¿No ven? Bueno, lo que les decía de la hipoteca, cómo funciona, básicamente en el caso de inmuebles hay un registro que es derechos reales y que se va a registrar eso los inmuebles. También en derechos reales hay un registro para muebles sujetos a registro y para garantía prendaria en realidad, que no surte en realidad los efectos correspondientes, sino solamente efectos de inscripción, porque en realidad derechos reales no se dedica a inscribir muebles, ¿no? Obviamente si hubiera un registro, se trabajó durante muchos años en una ley justamente de garantías muebles, ya en la cual se suponía que este registro público debería poderse inscribir, pero bueno, ya tenía sus falencias. El hecho de inscribir no quiere decir que se asegure la existencia de este bien, porque al ser mueble, pues siempre hay un riesgo de que desaparezcan estos bienes, ¿no? Otro tema que se tiene muchos problemas como eso son con la maquinaria, por si acaso, ¿ya? Al recibir maquinaria en garantía prendaria es lo más complejo que hay, porque en realidad no se tiene un control, no hay un registro. En el momento que uno quiere vender un tractor, una pala cargadora, etcétera, ¿ya? Esta, bueno, pues la puedes vender libremente porque no hay un lugar donde se limite este tema de esta venta, ¿no? Entonces, no son garantías muy interesantes a mi juicio, ¿no? Que no dan seguridad en realidad. Entonces, ¿qué derechos brinda una hipoteca? ¿Ya? Bueno, dan básicamente esto, ¿ya? El derecho de persecución, el derecho de preferencia, un derecho especial en caso de ejecución y sobre todo el derecho de que es una garantía indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de ejecutar, uno cuando ejecuta un bien determinado, lo rematan, salvo tenga alguna, por ejemplo, un bien en el cual se reserve el derecho a usufructo, en realidad, ¿ya? Ahí sí podríamos hablar de que solamente se puede ejecutar el derecho propietario y en la parte del usufructo en realidad podría estar limitada, digamos, pero normalmente no sucede. Acá se habla de un tema de indivisibilidad del derecho propietario, ¿no? En caso de una ejecución. En cuanto a las garantías prendarias, ya les he explicado más o menos cómo funciona. En realidad, la prenda, su naturaleza hace que se pueda desplazar, salvo los casos que les he dicho, ¿no? Y también da los mismos efectos desde el punto de vista jurídico, ya que es el de derecho, acá, por ejemplo, de retención y entrega a través del depositario, derecho de preferencia en caso de ejecución. Es un derecho especial porque sí hay un bien puntual que está garantizando una obligación, no es genérico como una garantía personal, y obviamente también acá aplica la característica de indivisible, bueno, siempre y cuando no haya ninguna restricción en el bien. Lo que les decía, la garantía sin desplazamiento en realidad obedece a la naturaleza, el fin que cumplen los bienes, ¿no? Si es que prenda hotelera, prenda industrial, prenda agrícola o incluso prenda artesanal, digamos, que en cual esta prenda esté vinculada a la generación del ingreso, entonces se va a poder aplicar la prenda sin desplazamiento, que quiere decir que la prenda va a seguir en posesión del dueño, ya quien se va a constituir en depositario. Bueno, la eficacia en realidad de las garantías está a través de la inscripción en los registros públicos, ¿ya? Y eso lo que va a dar es básicamente la oponibilidad y la publicidad, ¿ya? O sea, el hecho de inscribir una hipoteca en el registro correspondiente, ¿ya? Eso es lo que va a marcar la posibilidad de que se haga valer ese derecho frente a terceros. A eso se llama oponibilidad. Poder hacer valer el derecho de preferencia frente a un tercero que no tiene esa preferencia. Y el hecho de la publicidad.
¿ya? El hecho de inscribir en un registro público, en derechos reales, en el tránsito, ¿ya? El hecho de inscribir da la publicidad, y ese es otro elemento que le va a dar oponibilidad básicamente a este derecho, ¿no? Un derecho de preferencia frente a terceros. Ese es el efecto que tiene la garantía. Bueno, con eso habríamos terminado este. No sé si hay alguna pregunta antes de que continuemos. Vamos a continuar con la quinta parte porque la cuarta está... Bueno, la cuarta vamos a ver la segunda parte solamente, la última. ¿Hay alguna pregunta? Buenas ¿Hasta noches, aquí? doctor. Sí, tengo consultitas. Perdón. A ver, Kevin, ¿quién me está hablando? A ver, Sí, Kevin, doctor, buenas noches. está Kevin. Quería consultarle respecto a las boletas de garantía. Tengo A varias ver, consultas. sí, Primero, claro que sí. he escuchado la terminología de boletas de garantía y boletas de garantía primer requerimiento. Esa es mi consulta, la diferencia. Otra, en mi institución donde trabajo, comúnmente utilizamos el concepto de renovación de boletas. Sí. Pero muchas veces las instituciones bancarias demoran mucho en este tiempo. Sí. Por ejemplo, nosotros solicitamos renovar una semana antes y pasado el mes recién nos están entregando. ¿Hay alguna normativa que nos diga, que diga plazos, digamos así? Porque No, a veces ya. tardan mucho y nosotros, o sea, tenemos esa susceptibilidad de que se ejecute o que va, si va a renovar o no. Eso. Sí. A ver, sobre el primer tema, en realidad, a ver, hay las boletas de garantía como tal, no son a primer requerimiento, de acuerdo a norma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que para poder ejecutarlas deberías poder probar el incumplimiento, ¿ya? Las boletas de garantía como tal, las que establecen en el código. ¿Se ha cortado, no? ¿Se ha cortado? Conexión inestable, dice. ¿Me oyen? Sí, lo ¿Aló? escucho. Sí. Se escucha todo bien, Sí, se doctor, escucha. se escucha. No se cortó. Ya me salió un mensajito de conexión inestable. Bueno, entonces las boletas como tal, las boletas de garantía propiamente dichas, entonces no son a primer requerimiento, sí hay un reglamento que limita en qué caso se puede emitir, etcétera, ¿ya? Pero no las cosas que vos dices exactamente, el tema de la renovación, cuánto plazo tienen que exactamente para renovar. Y no. Obviamente acá se aplica principios de derecho general, ¿ya? Que obviamente la solicitud de la renovación de una boleta, ¿ya? O ampliación del plazo se lo tiene que pedir como anticipación a su vencimiento. Si la boleta la pides con posterioridad, obviamente al haber sido vencida ya no puedes no puedes revivir algo que ha muerto, porque al haber vencido, ¿ya? Ya habría muerto la garantía. Entonces, lo más importante en el tema para pedir renovaciones es que esta solicitud tiene que ser con anticipación al vencimiento. ¿Cuánto? El último día lo puedes pedir, no hay mucho problema. Ahora, si vos quieres, obviamente, recibir una boleta a tiempo, tu renovación tienes que anticiparte, ¿no? O sea, si sabes que el banco es lento, si que el banco se va a tomar su tiempito para renovarte, pues lo tienes que pedir un mes antes, ¿no? Si ya vas a saber que vas a necesitar, ya un mes antes, 2 semanas antes, y no vas a esperar hasta el último día. De todas maneras, desde el punto de vista legal, más allá de que el banco se tarde en emitir esta renovación, ya, si la entidad ha solicitado esta renovación dentro del plazo, ¿ya? El banco, aunque sea con fecha retroactiva, debería emitir esta boleta, ¿ya? Porque está dentro del plazo. Ahora, va a haber entidades que se van a hacer un montón de rollos que no se puede emitir con fecha retroactiva, y ya son temas operativos. Yo le estoy hablando del tema legal. Desde el punto de vista legal, una solicitud de renovación la puedes pedir hasta el día del mismo vencimiento, antes de que venza, ¿ya? Y obviamente la entidad debería, entre comillas, si no tiene observaciones, renovártela, ¿ya? Entonces, para evitar el problema, nuevamente, no, esa parte de normativa, cuánto tiempo tienen para renovar y todo eso, no hay esa parte. Pero legalmente tiene que estar dentro del plazo de vigencia, ¿ya? Hay otro tema también interesante en este tema, y es la potestad que el banco se puede reservar muchas veces en renovarte o no. Ojo,
¿ya? Si bien vos le puedes solicitar la ampliación, ¿ya? El banco si ve, por ejemplo, algún riesgo, alguna cosa, o un deterioro, por ejemplo, de alguna situación financiera, etcétera, en algún momento también te pueden negar la renovación, es un tema de potestad de la entidad financiera. Abuso, no sé, que podría provocarte incluso algún incumplimiento, lo podría hacer, ya, por eso es que hay que anticiparse, no esperar hasta el último para pues, solicitar eso. Eso en cuanto a las boletas de garantía. En cuanto a las boletas de garantía a primer requerimiento, que en realidad no se llaman boletas de garantía a primer requerimiento, se llaman garantías a primer requerimiento. Vienen de la familia de las boletas, pero no son boletas, sino es una nueva categoría que la ASFI ya ha aprobado de este tipo una variedad de este tipo de garantías, básicamente a requerimiento de la administración pública, porque justamente había muchos casos en los cuales estas boletas no eran pagadas porque obviamente el banco correctamente, justamente lo que pedía cada vez que la ejecutaran es pues que se demuestre el incumplimiento, ¿no es cierto? Y no había una normativa muy clara sobre eso, qué documentos en realidad se tenían que demostrar, entonces que de alguna manera esa parte se dejaba un poco a dibujo libre de las entidades, habían entidades que eran medio exquisitas y que pedían más cosas, etcétera. Entonces, para cortar de raíz, un poco que se creó este tipo de garantías muy similares en su operativa a una boleta de garantía, pero que se llaman garantías a primer requerimiento. Y como su nombre lo dice, ¿ya? Básicamente se las ejecutan a solicitud de la entidad beneficiaria. Normalmente no tiene nada que probar. Normalmente basta con que se haga esta solicitud dentro del plazo y como es una garantía a primer requerimiento, al banco no le queda otra que pagar. Entonces, obviamente el tratamiento de estos dos productos se encuentra diferenciado en que uno puedes patalear y en el otro no. Entonces, tus garantías en el segundo caso tendrán que ser más líquidas y en el primer caso, pues podrán ser un poco más laxas desde el punto de vista de que podrías darle un poco de pelea. Legalmente, o sea, va a depender de qué tipo de garantía va a aceptar la entidad ¿no? La entidad pública. Hay entidades que todavía te están aceptando boletas de garantía y hay otras que te piden directamente garantías a primer requerimiento. ¿Sí? Esos son los dos diferentes tipos de garantías. Y adicionalmente, el sector asegurador ha creado un producto igual que se llaman las cauciones, que funciona con la misma forma, pero en realidad de que sean boletas, ¿ya? O garantías a primer requerimiento, son pólizas de seguro de fianzas a primer requerimiento, ¿ya? Y también hay las otras que no son a primer requerimiento, pero para el sector público son a primer requerimiento. Es una variedad de este servicio, pero desde el punto asegurador. ¿Sí? Gracias, doctor. Kevin. Una ¿Sí? consultita más al respecto. Claro, Kevin. Nunca ha pasado, pero quisiera saber qué pasa si se pierde una boleta de garantía. A la diferencia del cheque, el cheque puedes publicarlo y todo. ¿Hay algo que se pueda hacer o simplemente A ver, en este caso, en realidad sí pierdes? tienes que pedir la anulación, pero en realidad no es un título valor para comenzar. Entonces no se tiene que seguir los procedimientos, en realidad no se tienen que seguir los procedimientos que se piden para títulos valores de publicaciones en periódico, etcétera, ¿ya? Lo que vos tienes que pedir es básicamente, y suele pasar, normalmente la administración pública no los pierde, los entrepapela, te piden una nueva reimpresión en realidad de las pólizas, ¿ya? Pólizas o las boletas. Entonces las entidades deberían dártelas, no debería haber ningún problema. Bueno, o sea, no, porque no son títulos valores, porque además estos documentos, bueno, pues tienen claramente determinado el beneficiario y todo eso, sería un poco difícil que las utilicen en otra cosa. Aunque les comentaré que, bueno, siempre hay tramposos, ¿no ven? Muchas empresas, por ejemplo, utilizan estas pólizas para escanearlas, ¿ya? Las escanean, saben que ahora las impresiones en láser, todo son pues una maravilla. Les cambian los nombres y a veces pues utilizan algunas empresas maleantes para presentarse
a licitaciones, ¿no? Con esas boletas, pero incluso hasta eso ya está un poco controlado, ¿ya? Porque hay algunas entidades tienen un sistema en el cual las entidades públicas pueden entrar a validar si esa boleta ha sido o no ha sido emitida por una entidad financiera o esa póliza ha sido o no ha sido emitida. O en último caso podrían pedir una certificación, ¿no? Pero bueno, ese sería el tema de seguridades. Pero es una reimpresión nomás que hay que solicitar. Perfecto, doctor. Una última consultita, doctor. Claro, claro, dale, dale. Perdón. No, no, está bien. ¿Dónde puedo encontrar más información al respecto de normativas y todo referente a ¿Boletas este de tema de garantía? boletas de garantía? No he encontrado, no he No, podido. solamente tienes, mira, lo poco que hay en el código de comercio, eso tienes que complementar con el código civil en la parte de fianzas, ¿ya? Y finalmente tienes que complementar con la recopilación de normas básicas emitida por la ASFI. Esas tres son las fuentes que te generan la normativa referente a las boletas de garantía. Ah, y una última, que es la ley SAFCO, que en realidad es el decreto 181, que en realidad de alguna manera te determina qué tipos de boletas de garantía se tienen que emitir, ¿no? Doctor, muchas gracias. No, ¿por qué? Porque justamente esa es la idea de esto, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie? Doctor, ¿Sí? hola, hola. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está Rodrigo Luján? Hola, Quería hacerle Rodrigo. una consulta. En el caso de las garantías prendarias, ¿por qué razón están denominadas como garantía real? Cuando en la realidad estos créditos en todas las entidades financieras son conocidas como las garantías o los créditos otorgados con garantía a sola firma, si vale el término, o quirografarias. Porque la verdad nunca se ha visto ejecutar una garantía prendaria, jamás, menos aún de bienes muebles. ¿Por qué es considerado todavía como una No, garantía no, real? no. El tema de real, en realidad, el concepto de real es porque son garantías, a ver, el tema está dentro del grupo, desde el punto de vista del concepto del derecho, son garantías, a ver, ¿cómo te puedo explicar esta palabrita? Quiero hacerte entender. Son garantías reconocidas por la ley, ¿ya? Y que tienen un tratamiento legalmente establecido en la norma, ¿ya? Por eso es que se dice garantías reales, ¿ya? Eh, y obviamente, ¿ya? Esto está reconocido por la norma, en realidad. A eso es un poco que se refiere con garantía real, ¿ya? Ahora, dentro de las garantías reales, tienes el tema de las garantías reales que están sujetas al registro y otras que no necesariamente, ¿ya? Es un tema, en realidad, de clasificación desde el punto de vista del derecho, ¿ya? No tanto, no se vayan a la semántica de real, ¿ya? Sino que así el derecho los clasifica así. A ver, les voy a dar otro ejemplo para que me entiendan. Hay otro tipo de garantías que no se consideran reales, como por ejemplo, la garantía personal. Ahí está. Ese es el claro ejemplo. La garantía personal es genérica, ¿ya? Es todo y nada. En cambio, una garantía prendaria es específica. Por eso se dice garantía que es real. En cambio, una garantía personal es una garantía, vos cuando haces una garantía personal, estás garantizando con todo y con nada. Son todos tus bienes presentes y futuros, ¿ya? En cambio, cuando haces una garantía prendaria, al margen de que sea sujeta a registro o no, ya está específicamente determinada. A eso se refiere, ¿sí? Perfecto, doctor, muchas Ya, gracias. ahora otra cosa. Sí se ejecutan las garantías reales. Ojo que, por ejemplo, una garantía de un depósito a plazo fijo es una garantía real, ¿ya? Porque el título valor, el DPF, también es una prenda, ¿ya? O sea, solo que obviamente tiene un tratamiento diferente, ¿ya? En el momento de ejecutar. Sí puedes ejecutar, por ejemplo, la garantía prendaria de si te han prendado, por ejemplo, tu
todos los bienes de tu casa, por ejemplo, lo puedes ejecutar, claro que puedes ejecutar. El problema es que es más costoso, más moroso, igual hay que hacer un avalúo de un perito, pero en la práctica se lo puede hacer, ¿ya? O sea, no es que no se pueda hacer esa ejecución, sino que es más moroso, más complicado, ¿no? Perfecto, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí, doctor, buenas noches, una consulta, por favor. Claro que sí. Cuando estaba hablando de la prenda sin desplazamiento de maquinaria, Sí. ¿el registro se lo hace en derechos reales o en tránsito? A ver, en derechos reales tienes vos una posibilidad de registrarla, ¿ya? Pero derechos reales en realidad solamente te admite un registro y en realidad no hay un control. Si vos lo quieres vender, por ejemplo, por otro lado, por ejemplo, ya lo puedes vender libremente porque nadie va a ir a consultar a derechos reales si está registrado o no. Pero para efectos de ejecución, si quieres, ¿ya? De ir a un juez, como tienes que cumplir todos los registros y todo eso, lo registran en derechos reales. En otro lado que registran, por si acaso, es en funda empresa, sobre la matrícula de la empresa, ¿ya? Pero nuevamente, si vos agarras ese tractor, digamos que estamos, ¿de qué material? Digamos, ¿qué me estás diciendo? Digamos, prenda agrícola, digamos, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, como ejemplo, ¿ya? Si vos agarras, por ejemplo, prenda agrícola, deberías hacer una prenda sin desplazamiento y deberías registrar en la matrícula de comercio de la empresa agraria, por decirte, y también en derechos reales, lo podrías inscribir, ¿ya? Pero el efecto realmente no es, pues, limitador, como en el caso de un inmueble. En un inmueble, si vos lo inscribes y quieres transferirlo, vas a ir a derechos reales y vas a sacar una lodial, ¿no es cierto? Y no vas a poder transferir. No pasa eso con la prenda agraria, porque un tractor lo puedes vender igual nomás. Nadie te va a pedir, a ver, mostrarme la lodial del tractor, porque no hay eso, no existe. Pero para efectos de un juicio, el juez te pide que muestres que has registrado. Entonces puedes optar por inscribirlo o en derechos reales, que te admite, o puedes inscribirlo en la matrícula de comercio, o muchas veces se inscribe en los dos, así el juez no te molesta para efectos de ejecución. ¿Sí? Ya está, gracias. Pero es un tema nuevamente bien formal para el tema de la ejecución, porque el efecto de limitar la transferencia no hay. En un auto es diferente. Un auto, si vos quieres transferir, como hay un registro y para poder transferir tienes que registrar ahí el nombre, ¿ya? Entonces, si no haces eso en el tránsito, no liberas, entonces no vas a poder vender el auto. Lo vas a poder traspasar físicamente, pero el nuevo dueño nunca va a poder poner a su nombre. En cambio, en maquinaria, en agrícola, en otro tipo de bienes, por ejemplo, en prenda de hotelera y todo eso, no hay, pues eso no hay, no existe. Sería ideal crear, es más, por eso les decía, había un proyecto que quería crear el registro de garantías muebles. Entonces, cualquier persona que quiera adquirir, por ejemplo, ¿no? un crédito con garantía prendaria de este tipo, tenía que inscribir en ese registro público como derechos reales y obviamente para poder disponer tenía que levantar. Entonces, ahí sí, por ejemplo, si yo me iba a comprar un hotel, ¿ya? Tenía que pedirle el alodial de toda la garantía prendaria que tenía ese hotel, digamos, ¿no? Pero no hay esa ley, todavía no hay aquí, y no hay una forma de garantizar esa parte. ¿Ya? Así funciona, pero. ¿Perfecto? ¿Marcelo? No. ¿Nadie más? Sí, doctor, una consulta. Rodolfo. Usted hacía mención de que se puede registrar en funda empresa o en derechos reales. Sí. ¿Qué pasa si, por decirle, X persona, esa prenda lo llega a vender sin autorización del banco, ya que esa prenda constituye garantía para el préstamo otorgado? ¿Estaría incurriendo algún delito? Sí. Justamente, a ver, justamente el depositario, como
cuando hay una prenda sin desplazamiento, el depositario es el mismo propietario, ¿no es cierto? Si este propietario lo vende, ¿ya? Lo hace desaparecer, se le puede hacer un juicio penal, ¿ya? Justamente por estelionato, ¿ya? Por disponer de una cosa que ya es ajena. El momento en que ya está hipotecado, o sea, prendado si quieren, ya deja de tener, deja de tener la posibilidad de disponer del bien. Caso contrario, se vuelve estelionato, entonces puedes hacer un juicio penal. O sea, lo puedes meter a la cárcel, al depositario. En este caso, el depositario es el mismo propietario. Un juicio penal. Eso te permite hacer. Ok, gracias. ¿Por qué? Ya. ¿Alguien más? Perfecto. La idea es esa, la idea que de todo lo que estamos hablando, o gran parte de lo que hablemos, les salga dudas y vayan aclarando, ¿ya? A ver, entonces continuemos. Acá voy a hablar un poco ya de la ley de servicios financieros. Bueno, después de hablar obviamente de la parte objetiva, por ejemplo, que es la parte esta de las operaciones que hemos hablado, también va a hablar de la parte subjetiva, ¿no? Del derecho, o sea, del derecho bancario, financiero, si quieren. Y cuando hablamos de la parte subjetiva, estamos hablando de los sujetos, ¿ya? Los tipos de entidades financieras que van a poder, que van a aparecer como parte del sistema financiero reconocido en Bolivia. Y dentro de estas vamos a determinar dos grandes grupos que van a ser las entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado y las entidades de intermediación financiera privadas, ¿ya? Estas del Estado con participación mayoritaria del Estado aparecen nuevamente en la Ley de Servicios Financieros, ¿ya? Porque antes en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, por la política, por la tendencia de la época, ya habían desaparecido de alguna manera, ¿ya? Ya no era política en realidad del Estado anterior a este, el de la banca pública, ¿ya? De hecho, el Banco del Estado, no sé si alguien se acuerda, un banco estatal, bueno, pues desapareció y, bueno, parte de sus activos lo estaba manejando, lo estaba recuperando el Banco Central. Bueno, pero con la nueva tendencia que vino básicamente hace 10, 15 años, volvieron a aparecer temas de la banca pública, ¿no? Y dentro de estos, bueno, aparecen los bancos de desarrollo, el Banco de Desarrollo Productivo, los bancos públicos y las entidades públicas de desarrollo, que ahorita las vamos a mencionar de una manera general. Bancos de desarrollo o entidades de desarrollo no los vamos a tocar porque es parte del trabajo, ¿ya? De uno de los trabajos y bueno, por eso básicamente. Y por otro lado tenemos las entidades de intermediación financiera privadas, que son las entidades que normalmente o originalmente existían, en algún caso se les ha cambiado los nombres, ¿ya? Y en el otro, bueno, y se ha incorporado una que otra entidad financiera nueva, ¿ya? Dentro del ámbito de estas. Bueno, a través de esta norma entonces se crean los tipos de entidades que nuestro Estado va a reconocer. Dentro de las privadas tenemos básicamente los bancos de desarrollo, privados, ¿no? Miren, acá es bien interesante, porque si bien hay los bancos de desarrollo públicos, también aparece como una nueva categoría los bancos de desarrollo privado, los bancos múltiples, que antes eran los que se llamaban bancos simplemente, ahora múltiples, ¿por qué? Porque hacen todas las actividades reconocidas en la norma para los bancos pymes, que a diferencia de los múltiples, básicamente es el tema de dirigido a quién, ¿no? El mercado, ¿no? Está dirigido más a pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Entonces, su limitación básicamente va a ser de ese tipo, ¿no? Del tipo de a quién está dirigido, los tamaños de los créditos, etcétera. Las cooperativas de ahorro y crédito, que son entidades en las cuales se aplica en realidad el concepto de financiero, ¿no? Todo el concepto financiero, pero a una categoría diferente de entidad
que son las cooperativas, que están regidas por una ley especial del cooperativismo. Y acá, bueno, básicamente vamos a ver las cooperativas abiertas y las cerradas, las entidades financieras de vivienda, lo que antes se llamaban las mutuales, que acá se vienen a ser mucho más reguladas a través de las leyes de servicios financieros. Hasta antes era un limbo, había actividades de estas entidades que no la tenían clara, porque en realidad estas entidades también, a diferencia de los bancos de múltiples pymes e incluso del desarrollo, no se aplica en su estructura al Código Civil, porque son sociedades civiles en realidad. Entonces es un tipo de entidad que viene, cuya estructura de origen tiene como base otra norma, que es el Código Civil. Las instituciones financieras de desarrollo o IFDs, que son entidades que están limitadas en su actividad porque, bueno, su fin y sus capitales también están limitados, el tema de sus captaciones también están limitadas, entonces además que están dirigidos a ciertos sectores de desarrollo, por eso se llaman instituciones financieras de desarrollo, ¿ya? Y bueno, entidades financieras comunales, esta es una nueva categoría de entidad financiera que se crea justamente para crear entidades financieras en comunidades dirigidas a ciertos sectores, y vamos a ver algunas características que van a tener. A ver, vamos viendo de una manera un poco rápida algunas de estas entidades. Las entidades financieras del Estado, entonces, o aquellas que tengan participación mayoritaria del Estado, bueno, su nombre lo dice, básicamente, se forman con capitales estatales, y su creación normalmente está vinculada a una norma, ¿ya? Dice entonces, creación mediante ley del Estado Plurinacional, dice, o mediante convenios o documentos según corresponde. Entonces, para la creación de esto va a ser necesariamente requerido una norma especial para su creación. Normalmente acá se establece que estas entidades van a tener autonomía de gestión, presupuestaria, administrativa, y se regirán por las disposiciones, estatutos internos y las leyes orgánicas y la ley. Acá es un tema bien interesante, ¿ya? El origen de los capitales van a ser estatales, pero su organización va a ser autónoma y además se va a regir por sus propias normas y la ley de servicios financieros, en este caso, ¿ya? Entonces, a estas, si bien los recursos son públicos, son estatales, por ejemplo, el hecho de reglas referentes a la ley SAPCO y la Contraloría no debería aplicarles. ¿A quiénes les aplica en realidad? A los directores, a los que van a participar del directorio y el control de las empresas, pero no a la entidad. La entidad se tiene que regir por la norma de la Ley de Servicios Financieros, va a tener que ser supervisada por la ASFI, ¿ya? Como una entidad financiera más, ¿no? Y esas reglas. Bueno, los aportes del capital, como son estatales, bueno, va a ser estatal, ¿no? A través de una norma o un decreto que básicamente afecte ciertos fondos, el capital, a la compra, ¿no? A la creación del capital. Perdón. Se me ha ido esto. Bueno, la norma establece algunos parámetros, por ejemplo, para el Banco de Desarrollo Productivo, es una norma, lo que pasa es que la Ley de Servicios Financieros de alguna manera ha aclarado algunos aspectos del BDP, entonces ya ha establecido, por ejemplo, que el Banco de Desarrollo Productivo mantendrá un capital pagado mínimo, ¿no? Correspondiente a un banco público. Para bancos públicos, por ejemplo, se establece un capital mínimo de 30 millones de UFBs, para entidades financieras públicas de desarrollo, 18 millones de UFBs. Son parámetros, ¿no es cierto? Mínimos, son capitales mínimos. A ver, ¿qué otros datos son interesantes que es importante mencionar de este tipo de entidades? En cuanto a la distribución de los dividendos, ya obviamente va a estar en función de la junta de accionistas, pueden normalmente establecer la reinversión, o podrían establecer, bueno, pues que el Estado cobre sus dividendos o sus ganancias. La administración de estas entidades está a cargo de un directorio conformado por su estructura orgánica, ¿no? Muy parecida a la de una SA, un directorio,
¿ya? Que va a tener que obviamente establecer sus correspondientes estatutos. Su planificación estratégica, dice, serán remitidas básicamente al órgano rector, ya que es el Ministerio de Economía, ¿no? Para que sean aprobados anualmente, etcétera, ¿no? Porque al ser entidades estatales, las directrices y todo eso tienen que ser por el órgano rector de la parte económica. Bueno, no tienen limitaciones en temas de apertura de oficinas, pueden abrir tanto sucursales a nivel nacional, agencias igual, porque son entidades públicas, ¿no? O sea, hay bancarias, y si el giro del negocio la, 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 lo requiere, lo pueden hacer, admiten hacer fusiones y absorciones de entidades de similares características. Ya, ahora, si va a ser una entidad de diferente característica, por ejemplo, una privada, entonces ya no va a ser una pública, sino va a ser una SAM, por ejemplo, una sociedad, no una mixta, tal vez, pues habría que ver. Pero si son de la misma naturaleza, entonces no hay ningún problema en el tema este de hacer fusiones o absorciones de entidades similares. Eh, Admiten los regímenes de corresponsalía que se aplican básicamente en la banca, se pueden hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden hacer contratos para atender algunas operaciones a través de otras entidades financieras, a través de contratos, etcétera, ¿no? No hay ningún problema. Y la representación normalmente de este tipo de entidades es a través de las juntas de accionistas ¿no? Que se establezca en el básicamente, el banco público por excelencia, dice, ¿no? El artículo 165 establece el banco público, que rige por su propia ley. Acá estamos hablando básicamente de lo que tenemos el Banco Unión, por ejemplo, que es un banco público, ¿ya? Y se someten, sí, a la ley de servicios financieros y obviamente a la ASI para temas de supervisión. Bueno, Banco de Desarrollo Productivo, que en realidad esto obedece a la Constitución Política del Estado, tanto la presión de los bancos públicos como el Banco de Desarrollo Productivo, o sea, bancos de desarrollo en realidad, y lo que ya había, que era una FIBOSAM antes, que era un banco de segundo piso y que además se dirigía a temas productivos, lo que han hecho es un poco modificarlo, cumplir lo que pedía la Constitución Política del Estado, le han dado nuevos fines. Ya no solamente le han dado actividades de segundo piso, sino actividades también de primer piso, y de esa manera se ha modificado, se ha vuelto banco de desarrollo productivo, ¿no? Para cumplir los fines establecidos en la Constitución Política del Estado. ¿Qué es un banco de desarrollo? No se escucha. Bueno, es un banco productiva. Se salió un poco el Se escucha Hola, hola. entrecortado. Ya es el tema de la conexión, les cuento. Como que ahora, mejor. Ya. Ahora Sí, está mejor. de rato a rato la conexión se va. Bueno, el Banco de Desarrollo Productivo, como les digo, su fin es básicamente fomentar créditos, operaciones al sector productivo en las diferentes áreas a través de políticas, está vinculado a programas de gobierno, y bueno, esto ya lo hacía esta entidad de segundo piso, que era Nafibosam, y bueno, con la aparición de la Ley de Servicios Financieros se ha cimentado, se ha ampliado estas actividades. Vamos a ver mucho. Ya acá tienen un poco como antecedentes si lo quieren revisar. Las entidades financieras públicas de desarrollo es otra categoría que se crea a través de la Ley de Servicios. No sé si algo alguien me pueda aclarar, pero la norma establece que puede haber, ¿no? A través de estas entidades públicas de desarrollo, ya que básicamente la Sí, norma establece que, no bueno, se le escucha. Sí, doctor, está entrecortado. Sí. Sí, no se escucha muy de forma clara lo que está indicando.
Se fue, creo. Oh. Ay, ay. Hola, hola, otra vez me fui. Sí, Otra sí. vez me fui. Bueno, Sí. creo que ya es, lo que pasa es que a cierta hora en el internet empieza a Se satura, sí. fallar, ¿no? Se empieza a saturar. Ujú. A ver, antes de que me vaya, ver el tema de la lista, por favor. ¿Alguien estaba diciendo algo? Quería comentar algo de las instituciones de desarrollo, ¿no? Públicas de desarrollo. Y ahora creerá que no encuentro ni siquiera mi lista. A ver, acá está. Sí, mi amor. Chao. Ah, te estás riendo de estoy con mi hijita. Bueno. A ver, hoy día es, muchachos, 16, ¿sí, no ve? 19. 19. No, 19. 19. Perdón, 19. Perdón. Es que acá no me está diferenciando. Ya, a ver, voy a llamar lista violentamente, por favor. Ya, a ver, acá tengo René. A ver, René. Buenas noches, presente, Luis. Esperen un ratito. René. Ya, René, Mauricio, Antonio, Alarcón. Nada. No hay. Listen, perdón, doctor, una consultita antes de que siga tomando lista. Sí. Referente al trabajo de investigación, ¿se refiere al Banco de Desarrollo Productivo? ¿Banco, No, o Banco Público de Desarrollo o las instituciones financieras de desarrollo? toda la banca de desarrollo. ¿Ya? Ah, Incluye el todo. Banco de Desarrollo Productivo, incluye justamente lo que no estoy tocando a profundidad. Justo. Ok. ¿Ya? En realidad se refiere a la banca de desarrollo, porque a ver, les voy a dar una pauta. La banca de desarrollo ahora, de acuerdo a la ley de servicios financieros, no solo está, no solamente está dirigida a la banca estatal, sino o banca pública, sino también incluso ahora hay parte privada que está dirigida al tema de la banca de desarrollo. Incluso ya ahora hay bancos privados que por norma, por ley, por mandato de la norma, tienen una cierta cartera, o sea, tienen que tener una cierta cartera de crédito productivo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, a la banca de desarrollo, en general. ¿Sí? ¿Aló? Está bien, doctor. Más bien, gracias por la explicación. Muchas gracias, doctor. General. Ya, a ver, entonces otra vez, Alarcón, Mauricio. No hay. Arévalo, Fabricio. Presente, doctor. Ok. María Cáceres. Presente. Perfecto. David Campos. No hay David. Milcar. Estaba Milcar, pero no. Ah, ok. Sí, estoy acá. Grover Cárdenas. Presente, doctor. Perfecto. Cari Jessica. Presente, doctor. Jorge Johnny. Presente, doctor. Perfecto. Juan Cosío. Presente, doctor. Aquí. Perfecto. Hola. Gracias. Adela. Gracias. Susi. Adela. No hay Adela. Sonia Flores. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola.
Hola, hola. Jessica Gutiérrez. Jessica. Alicia Ingala. Presente, licenciado acá, Alicia Ingala. Ok, Alicia. Paola Jaimes. Presente, doctor. Lalo Loza. Presente, doctor. Hola, Lalo. A ver, Luján Rubén. Presente, doctor. Perfecto. María Luis. Presente, doctor. Miranda Wilder. Presente, doctor. Nina Mari. Presente, doctor, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Ocio Rogelio. Presente, doctor. Perfecto. Paxi Freddy. Aquí presente, doctor. Perfecto. Pérez Janet. Presente, doctor. Cerrudo Horacio. Presente, doctor. Siles Carla. Presente, buenas noches, doctor. Hola, Carla. Javier Soria. Presente, doctor, buenas noches. Wagner Torrico. Estaba. Presente, doctor, buenas noches. Valencia. Valencia, Edith. No hay. Vargas Rodolfo. Presente, doctor. Vargas, Rodolfo, perfecto. Kevin. Presente, doctor. Perfecto. Y finalmente Villegas Ian. Presente, doctor. Perfecto. Bueno, no hay nadie más, ¿no? Guardado está. Bueno, a ver, ¿qué hora tenemos? Pues ya estamos. A ver, esto más. ¿Sigo presentando? No. ¿Estoy presentando o me he salido de la pantalla de presentación? No se nota. No está compartiendo. Ahí. A ver, aguánteme un poquito más, ¿ya? Ahora sí. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, ya está compartiendo. Ya. Entonces, ya, perfecto. A ver, entidades públicas de desarrollo, esto es justamente las que van a ver en el trabajo. Ya, acá tienen acá parte del material, ¿ya? Pueden utilizar parte del material y todo eso, pero la idea es pues que investiguen otras cositas, ¿no ven? No es que hagan un copy. Los que van a elegir eso. Ya. A ver, ya. Ahora, lo que nos tocaría ver ahora, y ya no alcanzamos, es esta parte, los bancos, entidades financieras privadas. Ya, aquí es un tema, por ejemplo, bancos de desarrollo privado. Ya. Esto, por ejemplo, es nuevo en la norma, esto tiene que incluir en el trabajo, esto es nuevo. De hecho, que yo sepa, no hay ni uno todavía. ¿Ya? Los bancos múltiples, que en realidad vienen a ser lo que eran antes los bancos. Los bancos pymes eran los que antes eran las FFPs, ¿cierto? Los cooperativos de ahorro, que siempre han habido, las entidades de vivienda, son las mutuales, las IFDs también siempre había, y estas entidades financieras comunales, ¿ya? Bueno, básicamente acá entonces, a ver, ¿qué podemos hablar de las entidades privadas? Podemos hablar que va a depender en realidad del tipo de entidad que se quiera hacer, pero normalmente la estructura tiene que ser una estructura establecida en el Código de Comercio. Entonces, la constitución y la licencia de funcionamiento ya tiene que estar acá autorizada por los fundadores, ¿ya? Y tiene que obviamente otorgar la ASFI, la correspondiente autorización, ¿no? Previa, previo envío de un proyecto en realidad de qué tipo de entidad se tiene que hacer. El capital de este tipo de entidades es básicamente privado, exceptuando los de las cooperativas de ahorro y crédito, que es justamente capital cooperativo,
Ya cuando veamos lo de las cooperativas, a ver, vamos a tratar de explicar cómo funciona esta parte, y de acuerdo a la naturaleza, obviamente, de cada tipo de entidad. Y otros que también es muy similar a las cooperativas son el tema de las mutuales, ¿no? Que también su capital es asociativo, en realidad. A ver, vamos a ver algunos temas, por ejemplo, capitales mínimos para este tipo de entidades, para los bancos de desarrollo, que hemos visto 30 millones de UTBs, para un banco múltiple igual 30 millones, para los bancos pymes 18 millones, para las entidades financieras de vivienda 2 millones, bueno, y aquí tienen todo eso. Eso lo establece la norma, en realidad, ¿no? Son capitales mínimos, puede ser obviamente más. ¿Que permiten hacer fusiones y absorciones? Sí, si son entidades del mismo tipo. Si son, por ejemplo, entre bancos múltiples, se puede hacer una fusión tranquilamente y una absorción, entre bancos pymes igual, ¿ya? Si va a ser, por ejemplo, también de arriba hacia abajo permite sin mayores problemas. Un banco múltiple que fusione un banco pyme, ¿ya? Lo que no se puede, ya, es técnicamente, es que un banco pyme se compre un banco múltiple, ¿no ve? Entonces acá va a haber algunos elementos previos que hay que ajustar, ya, antes de proceder, y obviamente esa autorización la tiene que dar la ASFI, el regulador. Otra cosa que es complicado, por ejemplo, es que una entidad financiera de vivienda, por ejemplo, se compre un banco pyme o un banco múltiple, o al revés, que un banco múltiple o pyme se compre una de vivienda, porque tiene otros objetivos, otras cosas. Técnicamente, que se podría, por ejemplo, comprar la cartera y todo eso, sí, pero la estructura como tal, para que permita una fusión o absorción, no es muy complejo. Esta parte no sé si les causa un poco de confusión, y esto en realidad es porque el concepto de fusión y absorción y todo eso es un tema comercial que no hemos tenido tiempo de ver, porque es muy ampuloso el tema del derecho comercial, pero básicamente se refiere a que un banco absorba a otro banco, ¿ya? Y obviamente técnicamente se puede siempre y cuando sea la misma estructura jurídica. ¿Sí? ¿Esa parte se entiende? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, ¿qué algo más? Bueno, esta parte se los dejo para su trabajo de investigación. Pueden utilizar también este material que hay acá. ¿Ya? Solo que estas son entidades privadas de desarrollo, ¿no ven? Bueno, un banco múltiple es básicamente se constituye bajo una estructura de una sociedad anónima. Este es un tema que hay que remitirse al Código de Comercio, que es una sociedad anónima, cuáles son los requisitos para una sociedad anónima. Una sociedad anónima está conformada por accionistas, ¿ya? O sea, su capital se traduce en accionistas, entonces ese es uno de los requisitos. Y bajo la estructura del Código de Comercio. Y para poder identificar este tipo de entidades, tienen que tener al final la terminación de banco o banco múltiple para poder identificar qué es. ¿Cuál es el objeto de este tipo de entidades? Este tipo de entidades de los bancos múltiples es básicamente la más amplia expresión en banca. Pueden hacer todos los servicios financieros que establece la norma, básicamente sin restricciones, ¿ya? Bueno, salvo con algunas restricciones, por ejemplo, para abrir fideicomisos, por ejemplo, tienen que tramitar la apertura de su área previamente de la ASFI, ¿ya? Pero después operaciones de leasing, factoring, préstamos, captaciones, todo eso lo pueden hacer porque justamente son bancos múltiples, de ahí viene el nombre. Entonces, es la prestación de servicios financieros al público en general, favoreciendo al desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial. Acá no hay restricciones. Vamos a ver cuando veamos bancos pymes, sí va a estar restringido básicamente al área de acción. Los bancos extranjeros que operen en el Estado plurinacional dice que tienen que adecuarse básicamente a la normativa local para poder operar. Bueno, ¿qué tipo de operaciones? Esto un poquito ya lo hemos visto, denle una revisadita, acá ya está más descrito, acá pueden hacer todo lo que permite la norma, ¿no? En operaciones activas, operaciones pasivas,
o con contingentes. Bueno, acá hay una descripción de todas las operaciones y es un temita de ejercicios, en realidad, de decir, a ver, activas, pasivas, contingentes, ¿no? Un poco para que diferencie. Un préstamo, ¿qué es? Ustedes tenían que decir activas, pasivas, ¿no? Depósito, ¿qué es? Activo, pasivo, contingente. Bueno, acá tienen, ¿no? Las diferentes operaciones. Cada una de estas operaciones va a comprender alguna de estas columnas, ¿no? Por ejemplo, fideicomisos, son operaciones neutras. Compra-venta de monedas, operaciones neutras. Sindicarse para préstamos, es una operación activa. ¿Sí? Por ahí hacemos, si alcanza el tiempo, que dudo, por ahí al comenzar la clase en la próxima vez, vamos a hacer un ejercicio con esto, ¿ya? Otras operaciones que están reservadas para los bancos, por ejemplo, invertir en sociedades de titularización, buros de información crediticia, bancos de segundo piso, entidades de intermediación financiera. Se puede, por ejemplo, mediante otras sociedades, puede intervenir por cuenta de sus clientes en la colocación y suscripción de compraventa de valores, administrar fondos de inversión, realizar operaciones de leasing, factoring, almacenes de depósitos, cámaras de compensación. Es que estos bancos múltiples pueden hacer todo, ¿ya? Y ya vamos a ver la diferencia con los bancos pymes, que hay varias cosas que no los pueden hacer, ¿ya? O sea, en operaciones sí, pero tiene que estar dirigido básicamente a un sector. Ahí la dejaremos, muchachos, ¿qué les parece? Está bien, doctor. ¿Aló? Está bien, doctor. ¿Ya? ¿O quieren continuar? Yo no tengo problema. ¿Aló? No me quieren hablar. El miércoles nomás. Ya, no hay Doctor, problema. una consultita. Sí. Doctor, una consulta. Vamos a tocar el tema de empresas que prestan servicios financieros complementarios en la siguiente clase. Sí, ¿Está dentro vamos a tocarlos. Sí, vamos a tocar. Vamos a tocar. Espero que alcance el tiempo, porque tenemos la próxima clase más de banca y después tenemos que ver valores, ¿no ven? La mitad, espero que alcance. No, vamos a ver, nuevamente les voy a decir, lamentablemente el programa no daba para tocar todo, por eso es que yo les pido que le den, yo les he pasado la presentación para que vean y vayan viendo, por eso prefiero que me vayan preguntando, como ahora, ¿no? Me preguntó las boletas y hemos ido aclarando más cosas. Denle una revisadita a todo esto y vamos a empezar la clase justamente con sus consultas, ¿qué les parece? ¿Ya? Sí, está bien. Porque no se alcanza para ver, es mucha la materia. Yo quisiera, por ejemplo, darles más, pero imagínense la cantidad de clases que deberíamos tener. Por eso que gran parte de hay una parte que está grabada y hay otras partes que les estoy dando, ¿no? Pero no alcanza realmente el tiempo. ¿Ya? Ok, doctor. ¿Salud? ¿Listo? Que tengan buena noche, ya he tomado lista, así que nos vemos la próxima clase, ¿ya? Gracias. Buenas noches, hasta luego. Bien, chao. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Buenas noches.